Hay un señor en algún suburbio tranquilo que cree, con absoluta y conmovedora sinceridad, que al sur del Río Grande hay un único país enorme y caluroso llamado Latinoamérica, donde todos llevan sombrero, cargan un arma al cinto, deben dinero al cartel y duermen la siesta a la sombra de un cactus mientras una banda de mariachis le pone música alegre a su pobreza pintoresca. Ese señor existe, te lo aseguro. Y lo más incómodo de todo no es que exista, sino que tú, que naciste justo ahí, has repetido sin pestañear la mitad de esas mismas frases sobre el país de al lado. Así que la pregunta verdadera no es si los estereotipos son mentira. La pregunta, la que escuece, es de dónde salieron exactamente, quién se molestó en construirlos con tanto cuidado y quién gana dinero o poder cada vez que tú los repites como si fueran tuyos. Empecemos por el que más duele, porque si arrancamos suave nadie se lo cree. El estereotipo número 1, el que cruza fronteras, el que aparece en cada película de Hollywood en cuanto la trama necesita un villano con acento marcado. Latinoamérica es violenta. Punto. Tierra de carteles, de sicarios en moto, de cuerpos en la carretera, de ciudades donde salir de noche es un acto de fe y un seguro de vida. Es el estereotipo más exportado, el más rentable, el que más peso tiene cuando alguien que nunca ha pisado la región imagina la región. Y aquí viene la parte molesta, la incómoda, porque no se puede empezar a desmontar un estereotipo fingiendo que no toca ningún punto real. Sí, las cifras de homicidios de la región son altas. De todas las zonas del mundo con datos mínimamente fiables, América Latina concentra una proporción de homicidios brutalmente desproporcionada respecto a su población. Una región con menos de la 10ª parte de los habitantes del planeta acumula un porcentaje de los homicidios globales que no debería caberle por tamaño. Eso es verdad, y fingir que no lo es sería el otro tipo de mentira. Lo que nunca se cuenta es el resto de la frase, que es justo donde vive la verdad. Porque cuando alguien dice Latinoamérica es peligrosa, está cometiendo exactamente la misma trampa que cometería si dijera Europa es un campo de batalla señalando una guerra en una esquina del continente. O si dijera que Estados Unidos es una zona de tiroteos constantes señalando un puñado de ciudades. La media es una ficción estadística, un truco de magia que esconde más de lo que muestra. Honduras en sus peores años, El Salvador antes de su giro, ciertas zonas concretas de México como Tijuana o Ciudad Juárez, la Venezuela del colapso, las favelas de Río de Janeiro, las comunas de Medellín en los 80 y 90, arrastran cifras que disparan el promedio de toda la región hacia el techo. Pero en ese mismo bloque, en ese mismo saco que el señor del sombrero mete todo junto, hay países que cuentan una historia completamente distinta y que jamás aparecen en el reportaje. Chile lleva años con tasas de homicidio comparables a las de varios países de Europa Occidental. Uruguay funciona como un suburbio tranquilo con buen vino, mejor carne y una placidez casi escandinava. Argentina, con todos sus dramas económicos y sus crisis recurrentes, no es ni de lejos una zona de guerra. Costa Rica abolió su ejército hace más de 70 años y lleva décadas vendiéndose con éxito como el paraíso verde de la calma. Panamá, Paraguay, amplias zonas del Cono Sur, tienen una vida cotidiana que no se parece en nada a la postal del caos. Pero claro, nada de eso cabe en el titular. El titular necesita el cuerpo en la carretera, no al jubilado tomando mate en la Rambla de Montevideo, ni a la familia haciendo un asado el domingo en las afueras de Buenos Aires. Y ahora el detalle absurdo, el que ancla toda la idea en la cabeza. La palabra cartel, esa que aterroriza a medio planeta, no nació en el barro de ninguna selva. Viene del mundo de los negocios, del vocabulario empresarial más gris y aburrido que existe. Un cartel es, técnicamente, un acuerdo entre varias empresas para controlar un mercado, repartirse el territorio y fijar precios sin competir entre ellas. Es un concepto de manual de economía, el mismo que se estudia hablando del petróleo o de las aerolíneas. Lo que tenemos, despojado del drama, es a un grupo de empresarios extraordinariamente eficientes gestionando la cadena de suministro de un producto con demanda global constante. Y el único problema, el detalle que lo convierte en sangre, es que el producto es ilegal. Donde hay prohibición y demanda al mismo tiempo, hay márgenes astronómicos. Y donde hay márgenes astronómicos sin tribunales que medien, hay balas. Y aquí está la pregunta que casi nadie quiere responder en voz alta, la que rompe el guión cómodo. ¿Quién compra? Porque la cocaína no se produce para que se la metan los campesinos que cultivan la hoja de coca en las laderas de los Andes. Se produce porque existe una demanda gigantesca, solvente, sofisticada y absolutamente constante. Y esa demanda tiene una dirección geográfica muy concreta que queda justo al norte, en las mismas ciudades cuyos periódicos titulan sobre el peligro del sur. La sangre se derrama en Sinaloa, en Michoacán, en el Catatumbo, en las esquinas de San Salvador, pero la fiesta donde se consume el producto final es en otro código postal, en otro país, en una discoteca con aire acondicionado donde nadie ve la carretera. Sin demanda no hay oferta. Es lo primero que se enseña en cualquier clase de economía de primer año, y es lo último que se menciona en cualquier reportaje sobre el narcotráfico. Lo verdaderamente interesante, lo que convierte esto en arqueología y no en queja,
es cómo se construyó este estereotipo, porque no brotó solo de la tierra. Durante décadas, la maquinaria mediática del norte necesitó, casi como una función vital, un afuera peligroso. Necesitó un patio trasero caótico, oscuro y amenazante para justificar muchas cosas a la vez. Políticas migratorias duras, intervenciones militares, presupuestos de seguridad enormes, muros y sobre todo una idea profundamente reconfortante para quien vive del otro lado de la valla. La idea de que el caos siempre, siempre está del otro lado. El peligroso de afuera es lo que vuelve soportable y hasta invisible el peligro de adentro. Si el monstruo está allá, no hace falta mirarlo de acá. Latinoamérica, en ese relato, no es violenta por una esencia tropical. Latinoamérica es el plató, el decorado donde se rueda una y otra vez el miedo que a otros les resulta enormemente útil y rentable producir. Y aquí va el giro que casi nadie nota, el que cierra el círculo. Una vez construido el estereotipo, la propia región aprendió a venderlo de vuelta. Porque resulta que el caos también cotiza, también tiene mercado. Las series sobre capos del narco, las películas donde el sicario es el protagonista carismático, la música que romantiza la vida del traficante hasta convertirlo en héroe popular, todo eso se produce, se consume y se exporta con entusiasmo, muchas veces desde dentro de la propia región. El estereotipo dejó de ser solo una imposición externa para convertirse en un producto de exportación rentable, un género en sí mismo. Hay toda una industria global que vive de empaquetar la violencia latinoamericana como entretenimiento, de venderle al mundo entero el mismo cuerpo en la carretera, ahora con buena fotografía, banda sonora pegadiza y 3 temporadas garantizadas. El monstruo da audiencia y la audiencia da dinero. Y al final ya nadie sabe si el estereotipo describe la realidad o si la realidad empezó a imitar al estereotipo porque resultaba más vendible. La serpiente mordiéndose la cola, con acento y con derechos de emisión. Y así, con elegancia y sin transición, pasamos del primer estereotipo al segundo, que en el fondo es solo el primero vestido de traje y corbata. Porque si no son violentos, entonces son corruptos. Ese es el siguiente clásico inmortal. Latinoamérica, la tierra donde todo se arregla con un sobre por debajo de la mesa, donde el político roba con un descaro casi artístico, donde las instituciones son cáscaras vacías pintadas por fuera, donde el funcionario espera su mordida con la mano extendida y una sonrisa. El estereotipo de la corrupción tiene una función social muy específica, y es probablemente la más cómoda de todas las que existen. Te permite no mirar la historia. Te ahorra 5 siglos enteros de contexto incómodo con una sola frase ligera. Es genético, dicen. Es cultural, dicen, encogiéndose de hombros. Es que esa gente simplemente es así, sentencian, como quien describe el clima. Y mientras lo dices, no tienes que examinar absolutamente nada, no tienes que abrir un solo libro, no tienes que asumir ninguna responsabilidad sobre cómo llegaron las cosas a ser como son. Así que examinémoslo, ya que nadie más lo hace. ¿Qué heredaron exactamente estos países el día que cortaron el cordón y se independizaron? No heredaron democracias maduras con siglos de tradición parlamentaria. No heredaron una cultura de rendición de cuentas ni una burocracia profesional al servicio del ciudadano. Heredaron la arquitectura administrativa de un imperio colonial, una maquinaria diseñada con un solo propósito, repetido en cada engranaje: extraer. Las colonias no se construyeron jamás para tener instituciones que sirvieran a su propia gente. Se construyeron para sacar plata de Potosí, oro, azúcar del Caribe, materias primas, y mandarlo todo en barco a la metrópoli del otro lado del océano. El virrey no estaba sentado en su palacio para gobernar con justicia, estaba ahí para llenar galeones y mantener el orden necesario para seguir llenándolos. En ese sistema, el cargo público nunca fue un servicio. Fue siempre un privilegio que se compraba, se heredaba o se explotaba para el lucro personal. La corrupción, entonces, no es una traición al sistema colonial ni una desviación de sus valores. La corrupción era, literalmente, el sistema funcionando según su diseño. La idea de que el puesto público existe para el enriquecimiento privado no la inventó ningún presidente latinoamericano de bigote en el siglo XX. La trajo el sistema de castas cruzando el Atlántico, con bandera, escudo y crucifijo, perfectamente empaquetada. Y por si la pesada herencia colonial no bastara para explicar el desastre, llegó el siglo XX con su propio capítulo, todavía más directo. Cada vez que en algún país de la región apareció un proyecto de Estado fuerte, soberano, decidido de verdad a controlar sus propios recursos y repartir un poco mejor su propia riqueza, apareció también, con una puntualidad que da escalofríos, una mano externa profundamente interesada en que ese proyecto concreto fracasara cuanto antes. Gobiernos democráticos derrocados de la noche a la mañana, líderes electos reemplazados por militares mucho más cómodos y obedientes, reformas agrarias estranguladas en la cuna antes de dar su primer fruto. Y no se hacía para que el continente prosperara y se volviera un buen socio, sino exactamente al revés, para que siguiera siendo predecible, dócil y barato, una despensa abierta y sin candado. Y ojo, porque esto es crucial y es donde se cae el discurso fácil. Nada de esto absuelve a las élites locales.
Las oligarquías latinoamericanas han sido socias entusiastas y madrugadoras del saqueo de su propia tierra, cómplices activas y no pasivas, beneficiarias directas de mantener a su propia gente abajo, descalza y sin escuela. El terrateniente que prefería un pueblo analfabeto a un pueblo con derechos no era un agente extranjero, era el vecino. El punto, entonces, no es que sean angelicalmente inocentes. El punto, el único que importa aquí, es que la corrupción no es un gen misterioso que flota suspendido en el aire húmedo del trópico. Es una estructura concreta, con planos detallados, con arquitectos perfectamente identificables a ambos lados del océano y con varios siglos de mantenimiento ininterrumpido. Y mientras procesas todo eso, vamos directos con el tercero, que es quizá el más insultante de la colección, porque ya no habla de tu país ni de tus políticos, habla directamente de tu cuerpo, de tu carácter y de tu voluntad. El latinoamericano es perezoso. La siesta eterna como estilo de vida, el mañana lo hacemos repetido hasta el infinito, el trópico que adormece los sentidos, el calor pegajoso que ablanda el cerebro y disuelve toda ambición. Esta es la imagen del hombre dormido bajo el ala enorme del sombrero, recostado contra una pared encalada mientras el sol cae, y es probablemente la más fácil de demoler de todas con un solo dato bien puesto. Así que vamos a disfrutar este momento porque hay pocos tan satisfactorios. Los rankings internacionales de horas trabajadas por persona al año son, para quien sostiene este estereotipo, una colección de humillaciones servidas en bandeja. México aparece año tras año, sin fallar, en lo más alto del mundo entero, en horas trabajadas por trabajador. No simplemente alto, en la cima, peleando el primer puesto del planeta. Por encima de prácticamente toda Europa occidental, por encima de Japón, por encima de esos países que se imaginan a sí mismos como el paradigma del esfuerzo. Costa Rica, Colombia, Chile, todos trabajan de media más horas al año que esos países nórdicos que protagonizan los reportajes sobre productividad, bienestar y equilibrio entre vida y trabajo. El latinoamericano de la siesta es, fría y estadísticamente, una de las criaturas más trabajadoras que habitan el planeta Tierra. Así que aquí tenemos una contradicción enorme, del tamaño de un continente, y esa contradicción es en realidad la pregunta de verdad, la única que importa. ¿Por qué una región que trabaja tantísimas horas, que está sentada sobre una cantidad de recursos naturales que haría llorar de pura envidia a cualquier potencia industrial, sigue siendo pobre generación tras generación? La respuesta no es agradable, y desde luego no cabe debajo de ningún sombrero. Tiene que ver con un concepto que suena profundamente aburrido, pero que explica casi todo lo que hay que explicar: los términos de intercambio. Durante siglos el papel asignado a la región en el reparto global del trabajo fue uno muy concreto y muy poco generoso: exportar lo barato e importar lo caro. Sacas cobre de las montañas chilenas, café de las laderas colombianas, petróleo del subsuelo venezolano, litio de los salares, soja de la pampa, plátanos de Centroamérica, azúcar, estaño, hierro, materias primas en bruto sin transformar, y las vendes a precios que tú no decides porque se fijan en mercados que están en otra parte del mundo. Y a cambio compras de vuelta tecnología, maquinaria, medicamentos, productos terminados, valor añadido, todo a precios que tampoco decides tú. Es un negocio peculiar donde tú pones la tierra, el sudor, el riesgo y el agotamiento de tus recursos, y el margen verdaderamente jugoso, el dinero de verdad, se lo queda quien transforma tu materia prima barata en producto de marca caro al otro lado de la cadena. Trabajas como una mula durante generaciones para vender barato lo que otro empaqueta y vende carísimo. Eso no es pereza, no tiene nada que ver con la pereza. Es una posición fija, casi congelada, en una cadena de valor diseñada cuidadosamente para que la riqueza siempre, sin excepción, fluya hacia el mismo lado del mapa. Y aquí entra el detalle concreto que lo clava todo en la memoria. Imagina un país reventando de petróleo, sentado sobre una de las mayores reservas comprobadas del planeta entero bajo sus pies, y con su gente haciendo cola durante horas para conseguir comida, papel higiénico o medicinas. Eso no es una maldición mágica de la abundancia, no es ninguna ironía del destino. Es el resultado matemático de una relación de extracción que lleva 5 siglos perfeccionándose, sumada a montañas de deuda contraída con condiciones leoninas impuestas desde fuera por organismos que recetaban la misma medicina amarga a todos, sumada a multinacionales que entran al país, vacían la despensa, pagan salarios mínimos y tributan sus ganancias en otro continente con mejor clima fiscal. El subdesarrollo, visto así, no es un estado natural y somnoliento del trópico. Es un sistema de drenaje cuidadosamente instalado, y lo más perturbador es que no está roto. Está funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. Y este es un buen momento para una pausa breve, porque si has llegado hasta este punto del vídeo, ya te habrás dado cuenta de que esto no es el típico contenido de estereotipos graciosos con musiquita de fondo y banderitas. Si te está sirviendo de algo, déjale a me gusta y suscríbete. Y no lo pido por mí ni porque me importe el número, sino porque al algoritmo le encanta enterrar justo este tipo de contenido debajo de cosas mucho más fáciles de digerir.
Ya está, trámite cumplido. Lo olvidamos. Seguimos, que viene el cuarto bloque, y a partir de aquí los golpes empiezan a llegar bastante más rápido. El cuarto estereotipo es el de la inestabilidad política crónica, casi congénita. Latinoamérica, la región del golpe de estado de los martes por la mañana, del dictador con gafas de sol y uniforme cargado de medallas que nunca ganó en ninguna batalla, del caudillo carismático de turno, del populista eterno que promete el cielo en la plaza y entrega inflación de 3 dígitos en el supermercado. La imagen es la de un continente que sencillamente no se puede tomar en serio, porque cambia de gobierno con la misma frecuencia con que cambia de camisa, siempre tambaleándose al borde del colapso institucional, siempre con la sombra de un militar asomando por detrás de la cortina del poder civil. Y de nuevo, hay material real de sobra aquí, no vamos a fingir lo contrario. La historia política de la región está densamente poblada de golpes, juntas militares, autogolpes y rupturas constitucionales de todo tipo. El truco, la pregunta que lo cambia todo, está en preguntarse quién provocó cada uno de esos golpes y, sobre todo, ¿para qué? Porque cuando uno se sienta con paciencia a contar los golpes de Estado del siglo XX en la región, país por país, y empieza a tirar lentamente del hilo de cada uno para ver de dónde viene, aparece un patrón tan claro que arruina por completo el relato cómodo del continente, naturalmente incapaz de gobernarse. Una cantidad sorprendente, casi sospechosa, de esos golpes coincidió con momentos muy precisos en que un gobierno local se atrevía a tocar intereses económicos extranjeros poderosos. Nacionalizas el cobre o el petróleo, repartes tierra que estaba en pocas manos, le subes los impuestos a una multinacional acostumbrada a no pagarlos, te acercas demasiado al bando equivocado en plena Guerra Fría, y de repente, como por arte de magia, aparece un coronel patriota providencial, generosamente financiado y asesorado desde muy lejos, con una agenda sorprendentemente clara y alineada. No toda la inestabilidad de la región vino de fuera. Decir eso sería tan absurdo como falso, y le quitaría agencia a los propios actores locales que también jugaron sucio. Pero una parte enorme, una porción que el relato oficial prefiere ignorar, de lo que se vende como incapacidad latinoamericana congénita para la democracia, fue en realidad democracia interrumpida deliberadamente desde fuera, casi siempre justo en el momento en que empezaba a funcionar en una dirección incómoda para alguien con mucho poder. Y hay que hablar del populismo, esa palabra resbaladiza que se usa al mismo tiempo como insulto, como diagnóstico médico y como arma arrojadiza. Aquí conviene separar con cuidado dos cosas muy distintas que se mezclan a propósito para confundir. Por un lado existe el populismo como pura manipulación, el líder cínico y calculador que promete imposibles a gritos, infla el gasto público sin freno para comprar aplausos, destruye la moneda nacional, ahuyenta toda inversión y deja el país considerablemente peor de lo que lo encontró, mientras él y su círculo se llenan los bolsillos. Eso existe. Ha pasado muchas veces y ha causado un daño real y duradero. No hace falta inventarlo. Pero por otro lado existe también el populismo como respuesta genuina a algo profundamente verdadero. A millones y millones de personas que durante generaciones enteras no tuvieron representación de ningún tipo, ni voz en el sistema, ni un Estado que se molestara siquiera en mirarlas, contarlas o nombrarlas. Cuando un sistema político deja sistemáticamente a la mayoría de su población afuera durante el tiempo suficiente, durante décadas o siglos, no debería sorprender a nadie que esa mayoría termine votando con entusiasmo y lágrimas por el primer líder que la nombre, que la mire a los ojos y que le prometa por fin un lugar en la mesa. La inestabilidad política, por cierto, no es ni de lejos un rasgo exclusivo de la región. Hay golpes, crisis institucionales y demagogos peligrosos en absolutamente todos los continentes del planeta, incluyendo los que dan lecciones. Lo verdaderamente curioso, lo que delata el doble rasero, es que Latinoamérica parece ser el único lugar del mundo donde la inestabilidad se usa como la explicación maestra para absolutamente todo lo demás, como si fuera la enfermedad raíz y no, como en realidad es, un síntoma más de la misma dolencia estructural y profunda que venimos describiendo desde el principio. Y ahora sí, el último bloque, que es con diferencia el más incómodo de todos, porque hasta este punto todo apuntaba cómoda y convenientemente hacia afuera. Todo era culpa del Imperio del Norte, del cartel y de su consumidor de discoteca, de la multinacional con sede en otro continente, del coronel financiado desde una embajada. Reconfortante, casi terapéutico. Pero si el vídeo termina justo ahí, en esa zona de confort, es profundamente deshonesto, porque hay un estereotipo enorme que Latinoamérica no recibe de nadie de afuera. Se lo fabrica, se lo aplica y se lo administra a sí misma, con saña y con método, absolutamente todos los días del año. Es el racismo interno. Y para entenderlo de verdad hay que volver una vez más al condenado sistema de castas colonial, esa máquina burocrática obsesionada hasta la locura con clasificar a cada persona según la proporción exacta de sangre europea, indígena o africana que se suponía que corría por sus venas, y asignarle a cada categoría minuciosa un lugar exacto, fijo e inapelable en la pirámide social. La colonia como gobierno se fue hace 2 siglos, pero la pirámide se quedó adentro,
tatuada a fuego en el inconsciente colectivo de toda una región. Existe en Latinoamérica una jerarquía colorimétrica que casi nadie se atreve a nombrar en voz alta, pero que casi todos obedecen en silencio, todos los días, en 1000 decisiones automáticas. Cuanto más clara la piel, más arriba en la escala social. Cuanto más oscura, más abajo, sin apelación. Se nota con una claridad dolorosa en quién aparece presentando las noticias en la televisión, en quién protagoniza las telenovelas como galán o heroína, y en quién hace de empleada doméstica o de chofer en esa misma telenovela. Se nota en la expresión mejorar la raza dicha sin el menor pudor en cenas familiares de buena gente, en el apellido de origen europeo que abre puertas sin esfuerzo, y en el rasgo indígena marcado que las cierra antes de la entrevista. Y se reproduce, fractal e incansable, en todas las escalas posibles. Está el desprecio sólido de las clases altas hacia los pobres, tratados muchas veces como una especie biológicamente distinta y aparte, los nadies, invisibles salvo cuando sirven o estorban. Está la discriminación brutal y estructural hacia las poblaciones indígenas, las primeras en haber estado aquí desde mucho antes que nadie, y sin embargo, las últimas en todo lo demás, empujadas sistemáticamente al margen económico y político dentro de sus propios territorios ancestrales, en países que ponen su imagen en los billetes, pero no en los consejos de administración. Está el racismo persistente hacia los afrodescendientes, invisibilizados en países enteros que prefieren imaginarse uniformemente mestizos y homogéneos antes que reconocer y mirar de frente su componente negro, su historia esclavista y su deuda. Y está, por supuesto, ¿cómo olvidarlo?, el deporte nacional no oficial de todo el continente sin excepción. El menosprecio entre países vecinos, esa coreografía perfecta donde cada nación tiene fronteriza al menos un país al que considera con total naturalidad más bruto, más pobre, más atrasado o más salvaje, mientras es despreciada con idéntico entusiasmo y con los mismos argumentos por el país que tiene al otro lado. Una cadena de desprecio asombrosamente perfecta y circular, donde absolutamente todos miran a alguien por encima del hombro y absolutamente todos son mirados por encima del hombro por alguien más, sin que nadie quede nunca, ni por un instante, en lo más alto del todo. La lógica colonial, la muy astuta, no necesitó quedarse a vigilar. Se marchó tranquila dejando a todos los habitantes encargados de aplicarla unos contra otros, gratis, con esmero, por pura iniciativa propia, generación tras generación, sin que haya que pagarle a nadie por el servicio. Y este es exactamente el punto donde el estereotipo deja de ser una caricatura externa que nos imponen desde fuera y se convierte de golpe en un espejo bastante difícil de sostener, porque resulta que la herramienta más eficaz para dividir, debilitar y mantener fragmentada a la región ya no la maneja ningún imperio extranjero desde un despacho lejano. La manejan con destreza y sin descanso los propios habitantes cada vez que repiten convencidos que el del país de al lado es un salvaje sin remedio, que el de la región vecina es un atrasado sin cultura, que el del barrio de más abajo no es de fiar por cómo habla o por cómo se viste. El sistema que tan brutal y eficazmente mantuvo a todo un continente entero fragmentado, enfrentado y barato durante 5 siglos, sigue funcionando a pleno rendimiento y lleva ya muchas décadas sin necesitar ningún tipo de supervisión externa, porque en algún momento encontró la mano de obra perfecta, gratuita e infinitamente renovable para perpetuarse solo, la de sus propias víctimas, convencidas de que el enemigo es siempre el de enfrente. Así que volvamos por fin a la pregunta del principio, ahora que tiene todo su peso encima. Los estereotipos sobre Latinoamérica son, en gran medida, construcciones interesadas y cuidadosamente mantenidas que sirven para sostener una relación de poder muy antigua y extraordinariamente rentable. Eso es verdad. Pero algunos de los problemas que esos mismos estereotipos describen también son dolorosamente reales, con causas identificables que no se evaporan por arte de magia solo con señalar con el dedo al culpable de afuera. Y aquí está la espina clavada, la que no te pienso quitar. Si mañana de golpe desaparecieran todos los estereotipos externos, toda la intervención y todo el saqueo histórico, ¿qué parte exacta del problema seguiría siendo única y exclusivamente responsabilidad propia? ¿No te voy a dar yo la respuesta? Esa te la llevas tú a casa. Y por cómo funciona esto, sospecho que ya la tenías mucho antes de darle play.